Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, soy la doctora Montserrat Rubio. Antes que nada, pues agradecerles que estén conectados para tomar este webinar. Para nosotros es un gusto que estén aquí, que se estén tomando el tiempo de poder ver este contenido, ya que es el primer webinar que llevamos de la mano de Vision May en colaboración con la doctora Guadalupe Márquez. Ahorita, pues vamos a dar unos minutitos todavía para que para que se puedan seguir conectando más personas. Y pues mientras les comento, la doctora Guadalupe Márquez Hernández, ella es egresada de la carrera de medicina por parte de la Universidad de Guadalajara. Ahorita ella nos va a completar un poquito más de su formación como especialista y como subespecialista. Este, Ella la pueden encontrar en el Hospital México Americano. Ella se encuentra, su consultorio se encuentra ahí para quien guste eh, contactarla. Se encuentra en la imagen, pues, lo que es sus redes sociales. Este, Igualmente, en el chat va a estar fijado un link en donde ustedes van a poder, en caso de que les surja cualquier duda que les surja respecto al tema, van a poder dejar ahí su pregunta y con mucho gusto se le va a hacer llegar a la doctora y ella con gusto les va a dar respuesta. Entonces, mm, a ver, vamos a ver. Yo creo que vamos a dar, vamos a dar inicio. Este, Vamos a dar inicio al webinar. Bueno, pues doctora, le cedo la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora María Guadalupe Márquez Hernández, soy otorrinolaringología pediátrica. Estudié mi formación de otorrino y de otorrinopediatría en la Universidad de Guadalajara. Egresé en el 2019 y vengo a compartirles una plática de exploración en otorrino en la atención primaria. La exploración de la nariz y los senos paranasales por mucho tiempo fue rudimentaria, pero gracias a la tecnología se ha enriquecido constantemente. Al principio era con una lámpara frontal y con el tiempo fue avanzando hasta usar equipos endoscópicos con los cuales podemos ayudarnos para dar una mejor atención a nuestros pacientes. Si ustedes observan la visualización que tenemos simplemente con un rinoscopio y una lámpara frontal es muchísimo más reducida a la que podemos acceder usando algún equipo endoscópico. En este caso se utilizó el Vision Mate y con esto podemos acceder a ver toda la nariz, la nasofaringe y podemos observar hasta la laringe con este tipo de equipos. Lo primero va a ser valorar la pirámide nasal de frente y de perfil. Vamos a tener que hiperextender la cabeza para valorar la permeabilidad de las fosas nasales en busca de un colapso valvular. Para esto hay que pedirle al paciente que inspire fuerte para ver si se colapsan las válvulas nasales y hacer la maniobra de Kotley. Con esta es extender el área de las válvulas nasales y si el paciente presenta mejoría, quiere decir que sí estamos en un colapso valvular. Hay que realizar una rinoscopia anterior y esta puede ser ya sea con un rinoscopio, hay rinoscopios pediátricos y de adultos, se introduce pero nos permite visualizar solo 3 centímetros de la fosa nasal, o con una endoscopía, la cual nos va a permitir visualizar en su totalidad la fosa nasal con ya longitudes de 9 a 11 centímetros. Entonces, ya sea que usemos alguna endoscopia nasal, puede ser esta con una nasofibroendoscopio flexible o puede ser rígida.
La flexible nos permite realizarlo sin anestesia local. En algunos casos podemos usar lidocaína solamente al 10%, utilizar un vasoconstrictor tópico para que nos permita ver toda la continuidad del cornete y así poder visualizar los miatos y además podemos llegar hasta la laringe. En la rígida, en los niños siempre hay que utilizar un endoscopio de 2,7 milímetros y en los adultos con 4 milímetros. También podemos utilizar vasoconstricción y anestesia local. La anatomía endoscópica nos va a visualizar dos partes. La vía baja, que recorre el piso nasal, el septum hasta la cuana, y la vía suprayacente, que es por encima del cornete inferior hacia el cornete medio, el meato medio y superior. En estas imágenes podemos observar la vía inferior, donde se observa nuestro cornete inferior, nuestro tabique y nuestro cornete medio. En la vía supra vemos lo que es la parte superior del septum, el cornete superior, podemos alcanzar a ver el meato de drenaje y toda la pared lateral nasal. Además, con este tipo de equipos nos permite visualizar el tejido adenoideo en los niños para evitarle la radiación con una radiografía y así poder dar un diagnóstico de una hipertrofia adenoidea. ¿Cuáles son nuestras principales patologías de la nariz? Vamos a tener lo que es la rinitis, que es prácticamente la enfermedad más común que observamos actualmente. Va a haber una reacción inflamatoria por los alergenos inhalados, congestión de la mucosa nasal y obstrucción del drenaje de los senos paranasales. Es la causa más común de obstrucción nasal en niños y la prevalencia se va incrementando con la edad. En los neonatos desde el 1%, aunque actualmente las cifras gracias al calentamiento global y la contaminación se han incrementado y un 15% en adolescentes. Nuestros pacientes van a tener congestión nasal, rinorrea, estornudos, prurito nasal y ojos llorosos. ¿Cuáles van a ser las causas? Lo más común casi siempre va a ser algo alérgico, pero también puede ser que no tengan nada alérgico que sea conocido y estemos ante una rinitis completamente local. Va a haber una hiperesinofilia en secreciones nasales, va a haber una alteración en la olfacción en un 60% de nuestros pacientes y se relaciona mucho también con el estrés. Va a haber pruebas cutáneas o de provocación negativa. También está la no IgE dependiente. Los mecanismos de esta es una estimulación de la mucosa nasal por vías colinérgicas, especialmente por algunas especies, alcohol y aditivos alimentarios. Hay varios medicamentos que también nos la hacen, que es la reserpina, la guanetidina, fenlolamina, varios antiinflamatorios no esteroideos y anticonceptivos orales. También tenemos la rinitis medicamentosa, que se genera por una vasoconstricción de manera prolongada. Recuerden que todos los medicamentos que causen vasoconstricción o que tengan algún tipo de oximetazolina no podemos usarlo más de 5 días porque podemos causar en los pacientes una rinitis medicamentosa y es de muy difícil tratamiento a posterior y casi todos terminan en cirugía. Otros tipos de rinitis son más bien en mujeres y puede ser una rinitis catamenial, una rinitis del embarazo y la rinitis de la menopausia que tiene una relación directa con las hormonas. En la rinitis vasomotora va a ser una disfunción del sistema nervioso autónomo, específicamente un desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Va a haber una hiperreactividad nasal, se va a asociar a algún factor psicógeno, puede ser un estrés, una emotividad, algo que esté alterando el sistema nervioso de nuestros pacientes y por eso estén teniendo esta rinitis. Y puede tener una evolución aleatoria. Pueden ser pacientes que todo el tiempo la estén presentando o puede ser pacientes que se caracterizan solo en este momento de estrés o ansiedad presentarlo. ¿Cuál va a ser el tratamiento de prácticamente todas las rinitis? Va a ser lavados nasales, corticoides nasales y en caso de que no haya mejoría, entonces ya tendríamos que valorar si requiere una cirugía o no de sus cornetes. Vamos a hablar también de la desviación septal. En la desviación septal, lo primero es observar la forma que tiene la nariz para ver si tenemos aparte una desviación rinoseptal, que estamos hablando específicamente de la rama anterior del maxilar, o si nada más es puramente septal. Va a ser el resultado de una interacción compleja de factores incluidos trauma, cirugía, herencia, factores de crecimiento individuales. Hay 65% de adultos que lo presentan sin tener alguna manifestación más que no respiran nunca por un lado y realmente nunca se atienden. O pueden tener un trauma. También hay que ver que hay una incidencia en neonatos del 1%. Esto es porque durante el parto o la cesárea podemos tener una deformidad y esto no exime. Acuérdense que el parto nos puede dar una deformidad de la pirámide nasal y también del septum y la cesárea simplemente deformidad septal. El rol de la septumplastía en los neonatos es incierto, pero realmente si el niño está presentando una obstrucción
que genera que no esté teniendo un adecuado crecimiento ponderal, hay que realizar una cirugía. Los niños son respiradores orales, entonces si no respira tenemos que operarlo para que podamos tener un mejor avance de su desarrollo. La desviación del tabique vamos a tener tres formas principales, que son las desviaciones convexas globales, como es en el lado A, las crestas verticales, que las tenemos en el C, y las crestas oblicuas. ¿Cuál va a ser la incidencia? La fractura nasal es la más común de las fracturas de cabeza y cuello. 39 a 45% de todas las lesiones maxilofaciales en adultos y 45% en niños. Los traumatismos pueden ser de diversas formas. Hay niños que se caen queriendo jugar, hay niños que se pegan en los columpios, hay adultos que tienen choques, hay golpes. Todo eso puede afectar a nuestra nariz. ¿Qué es lo que van a presentar disclínica estos pacientes? Van a tener epistaxis, rinorrea, una deformidad septal, una obstrucción de la vía aérea, trastornos oculomotores y disfunción visual. Siempre, como ya les comenté, hay que ver la parte externa de nuestra nariz buscando alguna deformidad. Siempre hay que palpar, ver si no está crepitando, si no se siente un hundimiento en la nariz y después hay que hacer una retinoscopía para ver si hay alguna desviación, si nada más es una obstrucción por la inflamación de los cornetes o qué es lo que está sucediendo con nuestros pacientes. Podemos también tener lesiones en tejido blancos como laceraciones, equimosis, hematomas, lesiones en el esqueleto como fracturas, dislocación, fractura o dislocación. Puede haber fracturas que sean cerradas, abiertas o ambas. Eso quiere decir que nos está exponiendo piel o no. Y el tratamiento es completamente distinto. El diagnóstico, lo principal va a ser su examen físico. Ustedes pueden diagnosticar una fractura nasal desde su consultorio sin necesidad de hacer una radiografía, simplemente palpando al paciente. Si ustedes sienten que el paciente, su nariz se ve desviada, si está crepitando o presenta algún hundimiento, lo más seguro es que tenga una fractura nasal. Hay que ver también que no nos haya hecho una equimosis o un hematoma, buscar datos de fractura de la órbita para evitar que este paciente se pueda complicar. ¿Cuáles son nuestros datos de alarma? Que tenga edema palpebral, que haya una equimosis escleral, equimosis periorbitaria, una hemorragia subconjuntival o que tenga efisema subcutáneo. Para realizar un diagnóstico más certero, realmente una radiografía de huesos propios no es lo más ideal, tiene un 50% de falsos positivos, el costo-beneficio no nos ayuda tanto en el momento de realizar una cirugía, entonces si pueden evitársela a sus pacientes y no realizarla es lo mejor. Si ustedes están sospechando de una fractura nasal, preferible que le piden una tomografía computada, esta es una nasoorbitaria, podemos ver todo lo que es nuestro ojo, nuestra lámina cribosa etmoidal, ver el frontal, ver las ramas, el septum y ver si hay otro tipo de lesiones. Siempre que les llegue un paciente con una fractura nasal, hay que hacer una documentación fotográfica, ya que puede ser que no haya sido un caso médico legal, pero después el paciente diga que tuvo que ver con la atención. Entonces, lo ideal es tener documentos fotográficos para después de una cirugía, ustedes puedan decir de tú venías muy choco y quedaste perfecto. ¿Qué es lo que más nos preocupa en un traumatismo? Es que haya un hematoma nasal. Realmente una fractura podemos tener hasta 5 días para resolverla y en caso de que el paciente no se quiera operar, puede seguir con su nariz desviada. Lo más urgente es un hematoma septal. Este es por la ruptura de los pequeños vasos que lleva a que haya sangre en el supericondrio, nos lleva a isquemia, a la necrosis del tabique y puede haber un absceso o una perforación septal. Entonces, por eso es lo prioritario. Lo único que tienen para revisar es levantar la punta nasal de sus pacientes, ya sea con un videolaringo o con una lámpara frontal, observar que no se vea esta inflamación de las paredes del tabique nasal. En este caso, el tratamiento es drenaje, realizar un taponamiento nasal y dejar antibióticos para que la mucosa vuelva a pegarse al supericondrio y esté drenando a nuestro tabique. Ahora vamos a pasar a la exploración de la cavidad oral. Como en todo, lo primero es observar cómo se encuentra la parte externa, los labios, la comisura, el borde del barbellón inferior, el borde superior, ver si no hay alguna simetría, alguna lesión. Vamos a seguir con la mucosa labial y de los carrillos. Vamos a observar el frenillo labial. Acuérdense que hay tres tipos de inserción, que la encía esté completamente libre, que esté interdental o que sí esté insertada. Vamos a valorar el paladar y las arrugas palatinas. También hay que valorar la lengua y el frenillo lingual para ver que no tengamos un frenillo lingual corto. Hay
Cuatro tipos de frenillos linguales. El primero es el frenillo anterior tipo 1, en donde llega a la punta de la lengua. La lengua es cóncava en forma de corazón al momento en que el paciente la quiere extender. El frenillo anterior tipo 2, en este, el frenillo está insertado en la parte anterior de la lengua, pero no permite que la suba ni que la baje y también la lengua sigue siendo cóncava. El frenillo posterior tipo 3 no es muy llamativo, pero la lengua se pliega en el centro, impidiendo que la lengua pueda llegar al paladar. Y el frenillo posterior tipo 4, que no hay frenillo visible, pero al subir la lengua no llega al paladar y es cóncava en su parte superior. Recuerden que al momento de que estamos creciendo, si nuestro frenillo no tiene una adecuada altura y no puede elevarse, no va a estimular las arrugas del paladar y entonces no vamos a tener un adecuado crecimiento del maxilar. Es por eso la importancia de valorar siempre los frenillos. Tenemos que observar también lo que es la mucosa de la cavidad oral, la coloración húmeda, que haya un exudado, que si hay ulceraciones, ver el estado del velo del paladar y de la úvula, preguntarle al paciente que si cuando toma líquidos no salen por la nariz, hay que inspeccionar siempre el conducto de Stenón buscando alguna patología de la glándula parotidia. En esta imagen podemos observar cómo se tiene que ver nuestro labio superior, observar la arcada dentada superior, si al paciente observamos que tiene caries, si el paciente observamos que tiene las mucosas de las encías inflamadas, nos dan datos de que es un paciente con respiración oral y que tenemos que atender también esa parte. Ver su úvula, si la úvula está lineal, si está elongada, si tenemos alguna tumoración o algún mucocele. Tenemos que observar las amígdalas palatinas, la lengua, el labio inferior y los pilares. Durante la valoración de las amígdalas y la pared o posterior, hay que deprimir siempre el dorso de la lengua. Tenemos pacientes que son muy cooperadores y con solo pedirles que nos abran la boca podemos llegar a observar todo. En algunos sí es necesario usar una batelenguas para deprimirla. Podemos realizar una nasolaringoscopía y observar toda la pared posterior para buscar tumoraciones que estén en la amígdala. Durante este proceso podemos ver si el paciente nada más tiene una faringitis, una amigdalitis, si estamos ante un absceso retrofaringio. Recordemos que hay 4 grados de amígdalas, dependiendo de qué tanto nos están obstruyendo. El grado 1 es que solo nos obstruye el 25%, el grado 2 del 25%, pero no supera el 50%, un grado 3 cuando es mayor del 50%, pero menor del 75%, y un grado 4 cuando ya tenemos un 75% de obstrucción. Vamos a observar al momento de ver la úvula si es una úvula bífida. En caso de serla, hay que palpar el paladar para ver que nuestro paciente no tenga un paladar hendido submucoso. Tenemos que ver que la coloración sea adecuada, que no haya un angioedema, que no haya un herpes labial. Si tenemos labio y paladar hendido, tenemos que visualizar también si está afectando el tabique nasal. Si completamente extendido, el paladar ojival en los niños sobre todo es de suma importancia valorarlo porque en caso de que ustedes se den cuenta, hay que llevarlo a que vaya a un dentista y a que podamos tener una adecuada valoración por parte de un otorrino para que este niño pueda tener un adecuado crecimiento maxilar. Puede ser una perforación ya sea por cocaína o tener tumoraciones como un torus palatino. Entre las patologías más comunes de nuestra cavidad oral, obviamente vamos a tener lo que es la faringitis. Es la causa infecciosa más frecuente de consulta en la atención primaria. Va a haber una inflamación que lleva un eritema, un edema, un exudado, puede haber úlceras y vesículas, va a haber una infección de las membranas mucosas de la garganta y también puede ser por algo irritativo. Puede ser un alergeno, un cáustico, alimentos o líquidos muy calientes o puede llegar a presentarlo por un reflujo faringolaríngeo. La faringitis ya de manera infecciosa va a ser la infección viral o bacteriana circunscrita en la faringe. Puede llamarse amigdalitis, faringoamigdalitis, tonsilitis, pero es la principal causa de utilización de antibióticos en todas las edades y en todo el mundo. La faringitis puede ser bacteriana o viral. La faringitis bacteriana va a ser en un 15 o un 30% de los pacientes de predominio de final de invierno y principio de primavera. Lo más común es por estreptococo piógenes beta hemolítico. Y las causas más comunes va a ser siempre la infección viral. O sea, cuando nos llega un paciente con una faringitis, lo primero que tenemos que pensar es en algo viral, ya que se presenta en de un 65 y un 80% de los pacientes. Va a tener un predominio muy estacional, puede ser otoño, invierno, primavera, y el rinovirus va a ser el agente etiológico más común. Para hacer nuestros diagnósticos diferenciales en la faringitis viral, tenemos que pensar ya sea en un adenovirus que nos da una faringitis exudativa o faringoconjuntival.
en un enterovirus que se acompaña de herpangina, fiebre faringonodular y puede presentar boca, mano, pie. Un virus herpes simple que va a ser como una proinfección, un Epstein-Barr, pero se va a acompañar de una inflamación de nuestros ganglios o un virus de la inmunodeficiencia humana. En este momento también siempre hay que considerar que una faringitis viral puede ser dado por influenza o COVID. La causa más común en niños va a ser los rinovirus, también obviamente actualmente la influenza, pero pueden llegar a haber varios virus que lo ocasionan, como citomegalovirus, rubiola, Epstein-Barr y sincicial respiratorio. ¿Cuál va a ser nuestra clínica? Vamos a tener una faringe hiperémica con rinorrea, congestión nasal, faringodina, disfagia y disfonía leve a moderada. Vamos a tener una resolución en 3 a 6 días con sin o a pesar de que hagamos algo y la fiebre es moderada. El adenovirus nos va a causar faringitis y dolor de garganta en un 70% de los pacientes. Va a haber también un síndrome respiratorio febril y podemos llegar a tener afección gastrointestinal. Puede llegar a tener exudado similar a una por estreptococo beta hemolítico, pero normalmente la fiebre no dura tanto. Se puede realizar o no un test para saber si estamos ante un adenovirus. La influenza, siempre hay que pedirles prueba a los pacientes de influenza y COVID para descartársela y poderle dar un tratamiento más adecuado. Van a tener un brote de fiebre abrupto, se va a acompañar de cefalea, de mialgias, el dolor de garganta, malestar general, escalofríos, diaforesis, puede presentar tos no productiva y rinorrea. Se puede acompañar en algunos casos de linfadenopatías, la orofaringe va a estar hiperémica y con edema sin exudado. Los síntomas suelen resolver en 3 a 5 días. El diagnóstico obviamente es con un test rápido o podemos mandar a hacer un cultivo de garganta. Y los tratamientos para este tipo de faringitis van a ser antivirales. Podemos usar amantadina, ya que reduce la duración de los síntomas, pero no está indicado en influenza tipo A, o inhibidores de la neuroanimidasa, como los Eltamivir, que estos sí están indicados en influenza tipo A y B y nos va a ayudar a disminuir los síntomas y las complicaciones. Hablando de la faringitis bacteriana, va a ser la más común en solo 15 a 30% de los pacientes. La incidencia va a tener un pico elevado entre los 5 a 6 años de edad y los brotes se presentan en guarderías o campamentos. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. Vamos a presentar mucho dolor de garganta, dolor al tragar, vamos a tener amígdalas inflamadas, fiebre más de 39, les puede llegar a doler la cabeza, el oído, tener náuseas y dolor abdominal. Cuando revisemos nuestras amígdalas van a tener algún exudado blanquecino, la úvula edematizada, pueden llegar a tener petequias en el paladar y algunos pacientes llegan a presentar linfadenopatías cervicales. En los niños menores de 3 años, la manifestación suele ser un poco más inespecífica. Hay rinorrea mucopurulenta, puede acompañarse de moco de coloración blanquecina, amarillenta, y las fosas van a tener escoriaciones, aunque en algunos niños no presenten faringitis. Alguna escala que nos puede ayudar a clasificarla entre si es estreptocócica o viral es esta que está aquí. Nos puede decir de si tiene un comienzo súbito, la viral puede ser gradual, la estreptocócica siempre va a ser súbita. La fiebre es poco elevada en la viral, mayor de 38 en la bacteriana. El dolor de garganta en la viral se presenta como leve y en la bacteriana es de moderado a intenso. Prácticamente nada más es como irle dando check a ver cuál de estos puede ser y ya pensar en algo viral o en algo bacteriano. Para el diagnóstico del bacteriano podemos hacer una prueba rápida de detección de antígenos con una sensibilidad del 80 al 90% y una especificidad de más del 95%. El cultivo de exofaringio es el gol estándar con una sensibilidad del 90 al 95%. La diferencia entre una faringitis bacteriana y viral es compleja. La escala que yo utilizo para realizar esto es la escala de Magsac basada en la escala de Centor y adaptada. Se considera sugestiva de infección cuando tenemos un puntaje superior a 3 puntos, pero muchos test de diagnóstico rápido positivo cursan con puntuaciones más bajas. Realmente esta solo nos va a ayudar a orientarnos. Ustedes tienen que sospecharla dependiendo de las características clínicas y la edad de nuestro paciente. Para el diagnóstico de la faringitis bacteriana podemos usar la inmunocromatografía, que es la que tiene mayor sensibilidad, o un test de diagnóstico rápido. Obviamente aquí va a depender mucho de nuestro paciente. Si ya inició tratamiento y viene con nosotros ya tratado, entonces realmente un test no nos ayudaría tanto.
Podemos usar esta tablita también para ver las características clínicas y epidemiológicas y saber si nos están hablando de algo bacteriano o algo viral. Si la edad, por ejemplo, es de 3 a 15 años, vamos a pensar en algo bacteriano. Si tiene fiebre elevada, tiene un comienzo súbito, un exudado purulento o una odinofagia, siempre hay que pensar en algo bacteriano. Si nuestro paciente solo tiene tos, una conjuntivitis, rinorrea hialina o un exantema cutáneo, podemos presentar algo. Otra de las herramientas para las que nos podemos auxiliar para descartar una faringitis viral o una bacteriana es con un algoritmo de valoración clínica. Si nuestro paciente presenta sibilancia, estridor, conjuntivitis, tos productiva menor de 39, estornudos, rinorrea o una obstrucción nasal, podemos llegar a pensar en algo viral. Si aparte tenemos una hiperemia intensa de las amígdalas o están presentando exudado, hay que ver la edad de nuestro paciente. Si es un bebé menor de 18 meses, podemos creer que es un adenovirus. Si está entre los 18 meses o 2 años, si está en guardería, seguro va a ser una faringitis bacteriana. Si no va a guardería, podemos pensar en un adenovirus. Y en una edad de 2 a 3 años o mayor de 3 años, lo más seguro es que sea una faringitis bacteriana. El tratamiento de la faringitis bacteriana por estreptococo beta hemolítico es sobrediagnosticada en un 80% y reciben un tratamiento innecesario. Realmente se suele autolimitar en 3 a 7 días. Los antibióticos nos va a reducir la duración de los síntomas, el periodo de contagio a 24 horas iniciado el tratamiento y reduce la incidencia de complicaciones supurativas. Pero recuerden que hay una alta prescripción innecesaria de antibióticos, por lo que es sumamente importante ver cuáles realmente son bacterianos y cuáles son virales y no requieren nuestro antibiótico. El tratamiento de la faringitis bacteriana, cualquier antibiótico que demos debe de ser de 10 días el ciclo del antibiótico, a menos de que estemos dando tratamiento con acitromicina y en ese caso debe ser de 5 días. Lo más recomendable es dar penicilina o amoxicilina, que es mucho más fácil y más tolerable para el paciente, ya que es el tratamiento de elección, tiene un espectro estrecho, tiene bajo costo, no hay ningún estreptococo que nos haya hecho una resistencia a la penicilina. En pacientes menores de 27 kilos podemos manejar una dosis de 250 miligramos cada 12 horas o de 27 kilos, 500 miligramos cada 12 horas. Realmente el de elección es la amoxicilina porque es más fácil para los niños que les des un jarabe o para los adultos darles una tableta a que tengan que tener inyecciones. Y en amoxicilina el tratamiento es de 50 miligramos kilo día en 3 dosis. En alérgicos a la penicilina podemos dar macrólidos como la eritromicina, claritromicina o acitromicina. Aquí les dejo unas gráficas con las dosis de diversos antibióticos que nos pueden ayudar en las faringoamigdalitis. Pasando ahora sí a la exploración de oído, lo primero va a ser iniciar siempre viendo el pabellón auricular y el conducto auditivo externo en busca de alguna malformación o de lesiones cutáneas. Hay que valorar el piebre retroauricular buscando el signo de Jakes. El signo de Jakes nos va a hablar de alguna mastoiditis y es la pérdida de este mismo. El edema hace que no se observe un pliegue y entonces estamos ante una infección aguda. La exploración física del oído la podemos realizar ya sea con un otoscopio convencional o con un otoendoscopio. En lo personal, yo prefiero realizarla con un otoendoscopio, en este caso el Vision Med, ya que me permite visualizar mucho mejor las estructuras del oído y tener una documentación para poderle enseñar a mis pacientes y tener sus expedientes más complejos. En caso de que decidan utilizar un otoendoscopio, hay que realizarlo con uno de 4 milímetros para adultos o 2,7 milímetros para niños y 110 milímetros de largo con un ángulo de 0 grados. No se necesita anestesio. El endoscopio nos va a permitir obtener documentos fotográficos para bancos comparativos terapéuticos para poderle mostrar al paciente la mejoría o el grado del problema que está presentando. Además, nos permite utilizar y realizar aspiraciones y uso de micropinza a la vez sin necesidad de tener un microscopio en el consultorio. Lo primero que tenemos que observar es la membrana timpánica. El tímpano va a estar constituido por una membrana timpánica fibrosa y elástica de color gris. Va a presentar un pequeño relieve que es el martillo y también hay que valorar el lumbo, la coloración, si presenta el color aperlado o si estamos observando moco transtimpánico. En estas diferentes imágenes podemos observar la diferencia entre una otitis externa, donde todo el conducto auditivo externo se ve dematizado, tiene otorrea,
un granuloma del conducto auditivo externo que ni siquiera nos permite visualizar qué es lo que está pasando en la membrana timpánica y que nos puede sugerir un colesteatoma o una perforación timpánica y que el paciente presente miringoesclerosis. Otra de las cosas más comunes que podemos observar va a ser la perforación timpánica, como ya se las mencioné, que haya un saco de retracción timpánico en donde estemos teniendo moco transtimpánico, pero aparte un miotímpano que ya cerró, pero que nos está generando un saco de retracción, que estemos presentando un colesteatoma o que haya una otitis media aguda. Hablando específicamente de la otitis media, va a ser la inflamación del oído medio sin referirse a alguna etiología o patogénesis específica. Simplemente es nuestro oído medio está inflamado. La inflamación ya puede ser por una mastoides, celillas áreas o perilaberínticas y la punta petrosa. Va a tener un comienzo insidioso, va a tener un curso lento, tendencia a la persistencia y suele ser más común en los adultos. La prevalencia en la población general es del 5% y la mayoría de los adultos pueden tener un colesteatoma asociado. Hay que clasificarla en aguda, subaguda o crónica simplemente para poder ponerle un apellido a esta. La aguda es de 0 a 3 semanas, subaguda de 3 a 12 semanas y crónica más de 12 semanas. En el caso de que estemos presentando una otitis media crónica, que es lo más común en adultos, hay que ver si tiene una perforación central, marginal o el tímpano está íntegro. Hablando específicamente de la otitis media crónica, puede tener una perforación central, que puede ser una simple benigna o una osteitis, una perforación marginal, ya sea colesteatomatosa, o con el tímpano esté íntegro y estemos hablando de una otitis media crónica adhesiva o serosa, que no es otra cosa que el paciente esté teniendo una disfunción de la trompa de Eustaquio o una obstrucción de la trompa que lo lleve a tener moco en el interior del oído medio y esto lo puede llevar a presentar una hipoacusia. Y pues muchas gracias por su atención. Les voy a dejar una frase que en lo personal me gusta mucho, que dice que lo hermoso de aprender es que nadie puede quitártelo. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, pues regresando con ustedes, hemos llegado al final de nuestro webinar. Agradecer infinitamente a la doctora Lupita por su participación, por su apoyo y agradecer a ustedes que se tomaron el tiempo de estar, de acompañarnos en este nuestro primer webinar. Espero de verdad que haya sido información útil para ustedes, útil para su práctica diaria. Y pues no se olviden que en el chat está fijado el link donde si surgió alguna duda pueden dejarla ahí para que la doctora les dé respuesta. Y también comentarles que vía electrónica se les estará haciendo llegar su constancia de participación en este webinar. Nuestras redes sociales pues nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook como Vision Mate Global para cualquier información que requieran sobre nuestro dispositivo. Ahí pueden encontrar toda la información que gusten y pues nada más me queda pues agradecerles y ojalá que puedan acompañarnos en futuras ocasiones porque claro que va a haber más eh, webinars de nuestra parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.